Si bien no he podido acompañarlos en esta oportunidad, quiero saludar por este medio a todos los participantes de esta conferencia internacional sobre palma de aceite, de la que nos sentimos orgullosos de ser anfitriones. Ustedes han creído en el campo y han invertido en él, en medio de un conflicto que ya supera el medio siglo. Ustedes han sido y deben ser permanentes constructores de paz. No, aquí no fuimos porque queríamos, aquí no fuimos porque teníamos que defender la vida. Si no, aquí habíamos estado. Mi papá fue uno que murió porque no quería salir de la tierra y pues aquí quedó. Y está sembrado debajo de una palma de esa, qué tristeza. Que no la hemos podido encontrar, mi papá no la hemos podido encontrar todavía. Y hasta ahora tenemos muchos problemas ahora todavía, hasta el momento estamos aquí y estamos todavía que no se sabe si puede haber otro desplazamiento de nuevo, estamos asustados, porque hay muchos grupos que están rondeando las comunidades ahora. Y el gobierno, pues en pocas palabras, él no defiende el campesino, él defiende son los empresarios. Los empresarios son los que tienen la plata. La palma puede ser un cultivo que genere recursos para los pequeños campesinos si se siembra junto con otros cultivos de subsistencia, ¿no? Para la alimentación y demás. Yo la verdad, dentro del modelo que se viene implementando la palma en Colombia, no lo veo como una posibilidad, como una alternativa de uso agrícola rural en el posconflicto, porque este modelo de gran plantación pues tiene varias características. Uno es que concentra la tierra, por supuesto, concentra el ingreso, ¿no? Y los cultivos de palma están ubicados en zonas que se han caracterizado por el conflicto armado, especialmente la presencia de grupos paramilitares. A raíz del año 96-97 vimos de cómo operó el Estado, cómo operaron las fuerzas económicas en el país con balas, sacándonos del territorio, porque en el 97 nos desplazan. Cuando quisimos regresar al territorio en los años 2000, 2001, 2002, hasta 2004, nos dimos cuenta de que no era realmente para sacar las FARC, porque las FARC continuaban en el territorio. Y cuando llegamos al territorio, estaba el territorio invadido por la palma y la ganadería extensiva, ¿sí? Entonces, ¿a quién iban a sacar? Nos sacaron del territorio
a punta de plomo por aéreo y terrestre. Pero nosotros no sabíamos el por qué nos perseguían, porque simplemente éramos campesinos, trabajadores, luchadores. Y después, a lo poco tiempo, fue que nos dimos de cuenta por qué nos perseguían, porque necesitaban la tierra, territorio para el monocultivo de palma aceitera y ganadería extensiva. Si se vuela bajito sobre el río Ariari, a mano izquierda están los grandes cultivos de palma que han reemplazado la ganadería. Eso era una zona ganadera. Lo que ha sucedido es que las empresas palmeras han ido avanzando y ahí hay un conflicto de tierras en esas zonas de colonización, donde la única manera de bajar los precios de la tierra es por medios extraeconómicos. Los paramilitares entran, inmediatamente la gente se desespera, vende la tierra a muy bajo precio y esas tierras son poseídas luego por los latifundistas y empresarios palmeros. Así que siempre hay, digamos, un enfrentamiento, un choque entre los palmeros y los campesinos que se resuelve con los paramilitares. Con mis hermanos comenzamos a hacer las 3 casas, cada uno su finquita, el sueño que tenía mi abuelo. Y nos llegan los paramilitares y me sacan de la finca. Nos quitan el ganado, a mí me cogieron a la finca, me dieron 3 horas, me amenazaron, nos robaron todo el ganado, nos tumbaron la casa, todo nos lo quitaron. Cuando pasó la masacre yo tenía alrededor de unos 19 años, tenía mi esposa y un bebé de brazos. Yo lo único que hice ese día fue quitarle el bebé de brazos y yo le dije, yo mi niño me lo llevo, yo mi hijo me lo llevo. Yo salí con mi niño corriendo, ella quedó en la gotera de la casa, así a la entrada de la casa, quedó, miraba a la mamá, me miraba a mí y miraba al niño que llevaba. Quedó un momento que no sabía qué hacer. Ella lo único que pegó un grito, le dijo, mamá, la quiero mucho, y salió corriendo. Estas cosas solamente están en el recuerdo de los mapiripenses. El miedo, el terror, la impotencia por el abandono del Estado. Aquí toda la vida se han robado la tierra. Los campesinos siempre la han perdido. Lo que vemos por la información que nos dan las mismas víctimas de las zonas donde han perdido su tierra, básicamente es por zonas donde hay mucho conflicto armado, o sea, teatro de guerra, y en otras zonas por valor de las propiedades. Entonces, zonas muy fértiles le despojaron la tierra, pero no tiene que ver con palma, es por la fertilidad del suelo.
Las tierras fueron quitadas por el señor jefe paramilitar Carlos Tijera con el señor Jaime Serrano, un congresista de aquí de Colombia. Bueno, el conocimiento que tenemos sobre los paramilitares con nuestras tierras fue que ellos se aliaron con el señor Jaime Serrano para poder sacarnos de aquí y él poderse quedar con las tierras. A la vista está que en este momento las tiene sembradas de palma. Él dice que él las compró, pero ¿a quién? Si los títulos y todo está a nombre de nosotros todavía. ¿Tú sí consideras que los terratenientes lleguen hasta este sector donde vamos? No, no puede ser. Ellos no pueden llegar hasta aquí. Ellos nomás pueden llegar hasta donde ellos están, hasta los cultivos de ellos, porque es que un de eso, un terrateniente de eso tiene miles de hectáreas de tierra, millones de tierra. Imagínense si nosotros dejamos que un rico de eso se coja todo esto. No tenemos que ir nosotros de aquí. Lo que estaba pasando en el mercado global era, digamos, una ola o como un boom de los biocombustibles, donde los biocombustibles eran vistos como una solución de mitigación al cambiamiento climático. Y empezaron también en los años, al principio de los 2000, ciertas políticas de incentivar el consumo de combustibles para el transporte, como una forma de sustituir combustibles fósiles. Colombia no fue ajena a ese boom global, o sea, la expansión palmera estaba ligada a la producción de biodiesel. Hoy en día, Colombia es el primer productor de aceite de palma en todo el continente y el cuarto a nivel mundial. El biodiesel de palma de aceite, por ejemplo, ustedes lo saben muy bien, reduce en más de 80% las emisiones de gases de efecto invernadero, entre muchos otros beneficios ambientales. Lo que ustedes hacen es tal vez uno de los mejores ejemplos de que el progreso no riñe con la preservación del medio ambiente. Todo lo contrario, el desarrollo puede ser verde. El biodiesel no es tan verde ni tan ecológico como se supone, ¿no? Hay serias dudas, por ejemplo, con relación a la eficiencia energética, o sea, la energía que se requiere para producirlo frente a la energía que se puede obtener de él. Hay estudios, hay mediciones que se han hecho y no es tan eficiente desde el punto de vista energético. Las dudas mayores tienen que ver con su posibilidad de capturar gases de efecto invernadero, ¿no? Precisamente por los cambios de uso del suelo. Depende en dónde se implemente el cultivo y qué sustituye, ¿no? Si se sustituye, por ejemplo, humedales, ecosistemas de bosques de galería,
turba, seguramente es mayor la generación de niveles de gases efecto invernadero que lo que realmente puede capturar. Si yo siembro palma en esta zona que era una zona que antes se usaba para ganadería, por ejemplo, este señor que tenía ganadería acá tiene que encontrar otra forma pues, de continuar haciendo ganadería o otro tipo de actividad agropecuaria que le permita vivir. Entonces se pasa a otro lugar y empieza a hacer actividades ganaderas o agropecuarias en este lugar, cambiando este ecosistema. Entonces el cambio no fue directo porque no viene exactamente la palma, sino que vino una cadena a través de la cual la palma desplazó algo que viene a desplazar el uso actual de este territorio. Eso es un cambio indirecto del uso de la tierra. Por lo menos antes era como usted está viendo el restante que se ve detrás de los montones esos, así era todo. Así era todo el monte, por lo menos para allá atrás era Bijao, playón para allá. Ahora tenemos otra inconveniente que es el agua. Que los ricos, cuando llega el verano, meten las tranquillas esas que están allá arriba en el río, pan, y cogen el agua para La Palma, entonces no nos dejan agua acá al pueblo. Bueno, aproximadamente en el 2010, esto eran extensiones de humedales, kilómetros de humedales, y en el 2010 se trabajó aquí con maquinarias del gobierno mismo, hubo maquinarias aquí. Se nivelaron las tierras, se recogieron muchísima tierra para hacer diques a la orilla del río y maquinarias anfibias recavaron el fondo del río para que el cauce fuera derecho hacia la ciénaga. Y así secaron todos estos humedales para poderlos sembrar de palma. Cuando hay un drenaje de una ciénaga, una canalización de las aguas, todo eso afecta ecosistemas, por ejemplo, de ríos o de la ciénaga en sí misma, de los cuales la gente que habita esos lugares depende. Depende para pescar, depende para la agricultura. Cualquier modificación del ecosistema genera cambios en sus medios de vida. Estaba el pueblo normal, no había esas palmas, no las habían. Entonces ya de ahí para acá esas palmas, ya estos ríos se fueron perdiendo, que están perdidos, que ustedes lo están viendo que está perdido. Oye, todos esos ríos están fríos. Palenque, Río Ají, Pancú, Mengajo,
Aracataca, Pájaro, ¿cómo se llama ese otro río que está para allá, hombre? Bueno, y Río Frío. Esos ríos no existen. Bueno, aquí ahora mismo lo que se está consiguiendo de clase de pescado es la lisa. La lisa porque lo que es la cachama no hay, se ha acabado. El robalo también se ha acabado. La mojarra blanca hay por ahí, poquitos así. Sábalo, sino nada. El chivo cabezón que dice eso se murió casi todo. Lo mató el agua mala en la Ciénaga Grande, porque los ríos no corrían para echarle agua a la Ciénaga Grande y él con el agua mala se murió. La sociedad del mundo no deben olvidar que la Orinoquía colombiana, donde se está sembrando miles de hectáreas en palma, está a escasas millas y a escasos kilómetros de la Amazonía. De hecho, uno de nuestros departamentos se llama Amazonas, y el departamento lindante con Amazonas, que no es otro que Guaviare y Meta, están llenos de palma africana. Entonces, elementalmente, el mundo entero debe mirar hacia Colombia y hacia esa incursión atrevida y que atenta contra el ecosistema más importante del mundo, que es la Amazonía. El futuro de la palma en Colombia internamente depende de que el Estado siga brindándole el gran apoyo vía incentivos económicos y normas. Y externamente depende de qué pase con los precios del petróleo en el mundo y de qué pase con la demanda de biocombustibles, especialmente en Europa. Hacia dónde coja ese mercado va a determinar qué pase con la palma en Colombia. Nosotros lo que hemos propuesto es nuestras alternativas de vida, ¿sí? Frente a la alternativa que ellos traen de vida. Ellos hablan de miles de empleos que se van a generar, ¿sí? Pero nosotros ya estamos empleados en nuestra tierra, ¿para qué más empleo? Volvimos, hemos regresado a este territorio por medio de las zonas humanitarias. De ahí nacen también las zonas de biodiversidad como trabajadero, porque la consigna era de que vivíamos en las zonas humanitarias y de las zonas humanitarias se iba a trabajar a las zonas de biodiversidad para proteger el territorio. Y así lo hemos hecho. Ni los pájaros estaban acá con nosotros. O sea, los pájaros que estaban acá se fueron con nosotros también, porque cuando venimos aquí no habían pájaros, casi. Y ahora hemos llegado al territorio y ya como empezamos a sembrar y ya tienen los pájaros también, nosotros ya tenemos comida, los pájaros también tienen, entonces ya ellos ya también están viniendo aquí a nuestro territorio a comer de lo que nosotros producimos. Y esa es la alegría de nosotros, tener pato. Es importante aclarar que no se puede separar la parte ambiental y la parte social, porque la transformación ambiental o la transformación del espacio físicamente genera transformación en la vida de las personas que lo habitan, y sobre todo cuando esa expansión ocurre a través de una concentración de la tierra o del control de la tierra, en un país donde la concentración de la tierra ha sido el origen de un conflicto que lleva más de 60 años o casi 60 años. El campesino en pueblo y sin tierra
no vale la pena, no vale nada. Y por eso es nuestra lucha, porque como somos campesinos y en una ciudad no nos podemos mantener, entonces por eso es nuestra lucha que le exigimos al gobierno, le hemos exigido miles de veces que se le entregue el territorio, se le devuelva a sus verdaderos dueños, con dignidad, con garantía y saneado. Lo que queremos vivir es dignamente. ¿Cómo es dignamente? Que tengamos nuestra finquita, que podamos tener nuestra vaca, nuestras gallinas, sin que los paramilitares, sin que la guerrilla, sin que las multinacionales, sin que el ejército y sin que el Estado nos la quite. Y si estamos hablando de la paz para un posconflicto, eso es lo que queremos nosotros los campesinos. Poder vivir en el campo. Más desarrollo rural significa más empleo, mejor calidad de vida, mejor infraestructura y, en definitiva, mayores oportunidades para las familias campesinas. Gracias a todos los palmicultores por ser arte y parte de este cambio. Gracias por contribuir a forjar este nuevo país que no solo quiere estar en paz, sino también ser una nación con más equidad y mejor educada.